En 1851, Vicente Pérez Rosales pagó unos $960 en plata de hoy para incendiar el bosque de un buen pedazo del sur de Chile. El encargado fue un huilliche que apodaban Pichi Juan, Pequeño Juan, como el amigo de Robin Hood. El infierno se salió de madre y ardió durante 90 días. Pichi Juan tuvo que esconderse en las raíces húmedas de un coihue para zafar, y desde Valdivia el sol se veía empañado por el humo. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales protege de lo poco que el hombre al que honra con su nombre dejó en pie. Con más de 2.000 kilómetros cuadrados arrasados, Pérez Rosales fundó Melipulli, 4 colinas, en un sitio que Robert Fitzroy, el capitán de Charles Darwin, calificó de playa atroz, donde mal podría el hombre civilizado encontrar lugar para asentarse. Luego el pueblo fue renombrado Puerto Montt, en vista de que el suceso lo presidía Manuel Montt. Al año siguiente nació Puerto Varas, así llamada por su ministro del Interior. Hoy no solo hay mujeres y hombres civilizados y bien asentados, hay más, hay innovación generada en el sur por el grupo Avance. Desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría, videoanalítica y la posibilidad de que este podcast exista. Y todo desde Puerto Montt. ¿Qué cara pondría el capitán Fitzroy, eh? One small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Louis Le Jeune no estaba llamado a asumir el trono francés, no. Ese honor le correspondía en justicia a Felipe, su hermano primogénito, pero caprichosos son los puercos del destino. Galopando cerca del Sena, su caballo tropezó con un cerdo negro. Emergió disparado desde una ruma de estiércol. El caballo cayó hacia adelante y Felipe voló catapultado. Murió al día siguiente, sin haber recobrado el conocimiento, nunca enterado de su sino porcino. Así que Luis recibió la corona en 1137. Leonor de Aquitania, su esposa de 15 añitos de edad, se alzó como reina consorte de Francia. Uno pensaría que era honor suficiente, pero Leonor pensaba distinto. Tras 15 años de matrimonio, solicitó a Eugenio III la anulación. El Papa no solo no la concedió, sino que confirmó la legalidad del sagrado vínculo y proclamó que no se podía pronunciar una palabra en su contra y que era indisoluble bajo cualquier pretexto. Hasta dispuso que durmieran en la misma cama, y así fue como concibieron una segunda hija. Testaruda, Leonor insistió y 4 arzobispos le otorgaron nulidad por consanguinidad de 4º grado. ¿Y qué hizo 8 semanas después? Se casó con Enrique Fitz-Empress, con quien compartía consanguinidad de 3er grado. Enrique era francés, nacido en Le Mans, así como en las 24 horas de Le Mans, pero era nieto por línea materna de Enrique I de Inglaterra, y resulta que, años antes, abuelito Enrique había incurrido en la fórmula infalible para líos: morir sin herederos varones legítimos. O sea, bueno, engendró uno, pero hacía rato que era pasto de cangrejos al fondo de la Mancha. Así que para el momento de la boda, nietecillo Enrique peleaba por el trono isleño en la llamada anarquía inglesa. Al año siguiente, tras década y media de guerra civil, las partes acordaron que basta ya, y que, Enrique sería el heredero. Canjeó rápido el año siguiente y asumió como Enrique II de Inglaterra, inicio de una persistente dinastía. Plantagenet se la llama en inglés.
Sucede que se decía que el padre del nuevo rey llevaba en el sombrero una retama negra, flor que en francés antiguo se conocía como plante geneste, del latín genesta, el género al que pertenece el lupino. De esa dinastía descienden, entre otros, Katharine Hepburn, Oscar a la mejor actriz por su rol de, justamente, Leonor. Su tatara, 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 ya otro traguito. Tatara, 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 tatara. No, compadre, ahora no, es que estoy ocupado, te llamo más rato. Tatara, 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 tatarabuela, en El León en Invierno. For these 10 years you've lived with everything I've lost and loved another woman through it all. And I am cruel. I could peel you like a pear and God himself would call it justice. Señor ahora de Inglaterra y la mayor parte de Francia, Enrique supo disfrutar del poder. Concedió a Roland Le Pétour, bufón de la corte, un señorío de 30 hectáreas a cambio de ejecutar cada Navidad un salto, un silbido y un pedo. En 1161 licenció burdeles y prostitutas al obispo de Winchester, de tal modo que los principales lenocinios de Londres operaban legalmente en el sacro terreno episcopal. Su relación con la Iglesia de Inglaterra, en todo caso, fue más tensa de lo que este jovial joint venture sugiere. A raíz de un prolongado incidente por las atribuciones del clero, 4 de sus caballeros arrestaron al arzobispo de Canterbury. El purpurado se negó a entregarse y lo asesinaron a espadazos frente al altar. La salvajada horrorizó a la Europa cristiana. En señal de arrepentimiento, Enrique se humilló ante la tumba del arzobispo. Fue azotado primero por 5 golpes de látigo de cada uno de los prelados presentes y luego por 3 latigazos de cada uno de los 80 monjes. Después se sentó en el suelo y cantó salmos y oraciones toda la noche sin levantarse ni siquiera para una meadita. Que era un mundo violento, lo refrenda un edicto del propio Enrique de 1181, que mandató a todos los hombres libres a poseer armamento proporcional a su riqueza. Gambesón, gorra de hierro y lanza en el caso de los más pobres. Cota de malla, casco y escudo en el caso de los más ricos. Enrique instauró además el puesto de Remembrancer, responsable de mantener registros de los impuestos pagados y por pagar. Es el cargo judicial más antiguo del mundo de existencia ininterrumpida, aunque hoy ya no despierta el mismo rating. Por ejemplo, recolecta anualmente un cuchillo con filo y uno romo por un terreno, tarifa que se arrastra desde 1211, y 6 cerraduras y 61 clavos por otro terreno. Pura economía circular, eso sí, porque los conserva en su oficina y luego los presta para que le sean entregados cada año. Aunque Leonor sumaba ya 30 años y 2 hijas al iniciar estas segundas nupcias, le dio a Enrique otros 8 churumbeles. Entre todos ellos habrían de repartirse la herencia. A Enrique el joven le prometieron Normandía y Anjou, a Godofredo, Bretaña, y así. Poco quedaba para Juan, el más joven de los sobrevivientes, por lo que su propio padre lo apodó Juan sin tierra. Más tarde sí recibió el señorío de Irlanda y una que otra cosilla en Inglaterra y en el continente. A Enrique el joven, el mayor vivo, le correspondía el trono. En modo arreglín dinástico, lo comprometieron con Margarita de Francia cuando él contaba 5 años y ella 2. Ya de adulto, esta alma inquieta le hizo la guerra a su propio padre y a su hermano Ricardo, rapiñando monasterios para pagarle a sus mercenarios cuando hiciera falta. En plena campaña, lo agarró una disentería. Murió en medio de infaustas churreteras, aferrado a un anillo enviado por su padre en señal de su perdón. Se dice que el rey comentó: «Me costó mucho, pero desearía que hubiera vivido para costarme más».
Así que asumió Ricardo. Fue coronado en una ceremonia animada por un murciélago que nadie pudo atrapar y que malogró la solemnidad aleteando por las bóvedas de la abadía. Ah, Ricardo Corazón de León, el famoso rey inglés, que no pasó en Inglaterra más que 6 meses en toda la década de su gobierno y cuya reina jamás puso pie allí. Pasa que era además duque tanto de Normandía como de Aquitania. Esa tripleta podría explicar por qué incluyó 3 leones en su escudo de armas, estampa que hasta hoy engalana la camiseta de la selección inglesa y a la que recurren relatores deportivos necesitados de sinónimos. El único gran trofeo internacional conquistado por los 3 leones. Como parte de tan larga estancia continental, Ricardo alguna vez compartió el lecho con Felipe II, rey francés. No por inclinación homosexual, sino como demostración de confianza entre ambos reinos. La fraternidad de las sábanas, sin embargo, iba a ser de corto aliento. Los motivos son básicamente 2. El primero, el siempre fastidioso factor muerte. En 1199, mientras sofocaba una revuelta, Ricardo fue alcanzado por una ballesta y la herida se gangrenó. Como último acto de honor, convocó al tirador, le perdonó la vida y ordenó que lo liberaran con una recompensa de 100 chelines. Fue sucedido por su hermano menor, Juan Sin Tierra, el villano en la leyenda de Robin Hood, que Disney representó como león sin melena. Amadas súbditas, tenéis mi permiso para besar la real mano, las 2 si gustáis. El segundo, consideraciones políticas. Los franceses, que desde hacía rato andaban con ánimo expansivo, terminaron en 1204 de arrebatar las posesiones continentales a Juan Sin Tierra. El remate fue cuando algunos, no demasiado delicados de cutis, subieron por el conducto de evacuación de excrementos del castillo Gaillard, lo apresaron y pusieron la lápida al dominio Plantagenet en Normandía. Pésimo año para Juan, porque en abril murió mamita Leonor. La pretensión de Juan de incidir en el nombramiento del arzobispo de Canterbury tampoco ayudó a la paz y estabilidad. Se ensartó en una cáustica disputa con Inocencio III. El pontífice prohibió al clero celebrar servicios religiosos, salvo bautismos, confesiones y absoluciones de moribundos. Juan contraatacó capturando las tierras de los religiosos que obedecían, de quienes huían de Inglaterra, y aquellas vinculadas al propio Papa. Apretando ahí donde más dolía, el rey arrestó además a las concubinas de muchos clérigos. Inocencio acabó por excomulgarlo. El monje benedictino Mateo de París escribió 2 décadas después que Juan incluso envió una delegación a Bagdad y le ofreció al califa convertirse al Islam y poner a Inglaterra a su disposición. Al califa le habría repulsado una propuesta así de servil. Miren, no hay evidencia dura de este pasaje. Temeroso de que Francia invadiera con apoyo papal, en 1213 Juan hizo las paces con representantes de Inocencio y puso a Inglaterra e Irlanda bajo el señorío de Roma. El Papa se convertía en señor feudal de Inglaterra y receptor de un tributo anual de 1000 marcos. A estas tribulaciones se suma que para la antigua nobleza anglosajona nunca fue cómodo tragar un soberano de raíces extranjeras. En el caso de Juan, había además caprichos que financiar. Habilitó la Torre de Londres como suerte de zoológico para grandes felinos, un uso que perduró durante siglos. En el siglo XVI fue abierta al público y en el XVIII se pagaban 3,5 peniques, o bien un perro o un gato para alimentar a los leones. Otra expresión de la debilidad de Juan por los animalitos fue cuando decidió organizar un coto de caza en el pueblo de Gotham. De acuerdo con la leyenda, sus habitantes no querían sacrificar tierras para el Sin Tierra y fingieron locura. Intentaron ahogar una anguila en el agua, atrapar un cuco en una jaula sin techo y matar a un caballo para recuperar el reflejo de la luna que se había bebido.
Otro cargó 2 fanegas de trigo argumentando que eran demasiado pesadas para su caballo. El rey nunca retornó a ese reducto de Orates. Ok, hasta ahí apócrifo. Pero lo que sí es un hecho es que en 1807 el escritor Washington Irving recogió la hipotética boludez de estos pueblerinos y apodó Gotham a Nueva York, luego reivindicado en Batman. Al castellano llegó como ciudad gótica, pero por mero acomodo fonético, porque en inglés eso vendría siendo Gothic. Gotham deriva de hogar de cabra, de modo que una traducción fiel no resultaba óptima para hábitat de superhéroes. Las disconformidades de la nobleza desembocaron en la Carta Magna, documento que explicitó los derechos de las personas libres y los límites al poder del rey. Hoy las normas legales son tan ubicuas que hasta los términos de servicio de Facebook son más extensos que la Carta Magna, pero en su momento fue de vanguardia. Estableció, entre otros, que el rey no puede recaudar tributos adicionales a los acostumbrados, salvo con el consentimiento de un consejo real. Este órgano evolucionó en forma paulatina al Parlamento británico. Semejante antigüedad explica que ciertas normas riñan con el paso del tiempo, como aquella de 1313, aún vigente, que prohíbe ingresar al recinto vistiendo armadura. Transcurridos 8 siglos, son varias las cláusulas de la Carta Magna que envejecieron de modo no idéntico al vino. Si un hombre muere debiendo dinero a judíos, su mujer podrá entrar en posesión de la dote y no estará obligada a pagar cantidad alguna de la deuda con cargo a aquella. Nadie será detenido o encarcelado por denuncia de una mujer por motivo de la muerte de persona alguna, salvo el marido de aquella. Otras son curiosamente específicas para ser un documento fundacional del derecho constitucional. Separaremos completamente de sus cargos a los parientes de Gerardo de Até, quienes no podrán en lo sucesivo ejercer cargos en Inglaterra. Las personas en cuestión son Engelardo de Chiñone, Pedro Guy y Andrés de Chansó, Guy de Ñoñe, Godofredo de Martigny y sus hermanos, Felipe Marc y sus herederos hermanos, con Godofredo, su sobrino, y todos sus seguidores. Ni los varones ni el rey cumplieron con su parte y apenas 2 meses y medio después, una bula de Inocencio declaró nula la Carta Magna. Estalló así la Primera Guerra de los Varones. Los varones rebeldes encontraron apoyo en Luis, príncipe de Francia, quien marchó a Londres. Fue recibido entre ovaciones, llegó a controlar la mitad de Inglaterra y la facción de sediciosos lo proclamaron rey. Juan sin tierra murió en medio del conflicto, de acuerdo con Mateo de París, por comer muchos duraznos y beber sidra en exceso. Junto con él, moría también la principal causa de lucha. Con su nombre ya bien infamado, nunca hubo un Juan II de Inglaterra. Asumió su hijo de 9 años, Enrique III, y Luis fue derrotado en batalla. A cambio de 10.000 marcos, el franchute se comprometió a no atacar y concedió que nunca había sido legítimo rey. La Carta Magna fue restaurada. De mayor, Enrique III siguió a su padre tanto en el frente político como en el zoológico. Respecto del primero, hizo aún más concesiones a la nobleza y erosionó todavía más el poder de la casa real. Y respecto a lo segundo, en 1251 recibió del rey Haakon de Noruega un oso polar. Lo mantuvo, desde luego, en la Torre de Londres. Claro que este estaba autorizado para salir a pescar en el Támesis, sujeto por una cadena. 4 años después, Luis IX de Francia le obsequió un elefante, el primero avistado en las Islas Británicas desde la invasión romana allá por el siglo I. Durante su residencia en la torre, disfrutó de una dieta de vinos caros y cortes de carne de primera. Murió tras 2 años, se supone que por exceso de vino.
el bestiario de Mateo de París registra que los europeos creían que los elefantes no tenían rodillas y por lo tanto no podían levantarse tras caer, y que podían cargar castillos de piedra con capacidad para 3 o 4 hombres. Mucho más feos fueron los desmadres antisemitas del tercer Enrique. En respuesta a la animosidad local contra los asesinos de Cristo, promulgó el llamado Estatuto de la Judería, repleto de medidas humillantes. Solo podían permanecer en Inglaterra si nos sirven de alguna manera. Debían bajar la voz en las sinagogas para que los cristianos no los oyeran y exhibir una insignia amarilla en el pecho, escalofriante precedente del nazismo. Enrique III fue relevado por su hijo Eduardo I, alias el Zanquilargo, o Piernas Largas, o Martillo de los Escoceses. El periodo inicial fue de reformas legales, lo que incluye la expulsión de los judíos de Inglaterra, un edicto que rigió por largos 367 años. Luego la atención fue capturada por el campo de batalla. Eduardo reprimió un conflicto menor en Gales y cuando se le levantaron de nuevo, ahí ya decidió conquistarlos. El príncipe Llywelyn murió en batalla y su hermano fue ejecutado al año siguiente. Eduardo invistió entonces a su hijo como príncipe de Gales, hábito que hasta hoy practican los monarcas con sus primogénitos. With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversation. Luego construyó castillos y pueblos en el campo y los pobló de súbditos ingleses. Años después, murió el heredero al trono escocés y Eduardo fue invitado a arbitrar la disputa de sucesión. Mala, pero pésima idea. Reclamó soberanía feudal, invadió y desató 32 años de conflicto, la Primera Guerra de Independencia de Escocia. La gran batalla inaugural, la del puente de Stirling, trajo una victoria para los escoceses liderados por Andrew de Moray y, este nombre le va a sonar, William Wallace. I want a home and shelter. It's all for nothing if you don't have freedom. Wallace hizo un lindo cinturón para espada con la piel del tesorero inglés. Poco después, Wallace fue capturado y sometido a la pena inglesa estándar, ahorcado, arrastrado y descuartizado. El liderazgo lo asumió Roberto I Bruce. A la mujer que lo coronó rey, la condesa Isabella Macduff, los ingleses la trataron como ya imagina. Eduardo ordenó que sea confinada en una morada de piedra y hierro, hecha en forma de cruz, y que sea colgada al aire libre en Berwick, para que tanto en vida como después de su muerte pueda ser un espectáculo y eterno reproche a los viajeros. Pasó 4 años así encarcelada y luego fue trasladada a un convento carmelita. Los ingleses vengaron esa derrota inicial en Falkirk, pero aún así tardaron otros 6 años en hacerse con el control de Escocia. El último bastión de resistencia fue el castillo de Stirling. Durante 4 meses lo bombardearon con plomo desgajado de tejados de iglesias cercanas, bolas de piedra, pólvora y el misterioso fuego griego, del cual puede enterarse en el episodio 38. Impaciente con estos escoceses testarudos, Eduardo comisionó el mayor fundíbulo jamás visto, el Lobo de Guerra, obra de 5 maestros carpinteros y 50 hombres. Los sitiados se rindieron antes de que debutara este artefacto distópico. Pero el rey inglés babeaba por testear su juguete, así que los mandó de regreso al castillo y proclamó: ustedes no merecen gracia alguna, sino que se deben rendir ante mi voluntad. Como parte del botín, Eduardo se llevó la Piedra de Scone,
sobre la cual los escoceses eran coronados. La tradición reza que se usó desde el primer rey inglés, Fergus More, coronado allá por el siglo V. Ubicaron la piedra bajo una silla de madera de la abadía de Westminster, donde la mayoría de los soberanos ingleses y luego británicos han sido coronados. Esta apropiación, ya se imagina usted, nunca ha complacido a los escoceses. En 1950, 4 universitarios la sustrajeron en el secreto de la noche, la partieron accidentalmente en 2 durante la operación y la llevaron de regreso a Escocia. Ocasionaron así el primer cierre de la frontera con Inglaterra en 4 siglos. En 1307, Eduardo contrajo disentería y sufrió una, suponemos, acuosa muerte. Su hijo fue coronado como Eduardo II en una caótica ceremonia. Relegó a su nueva esposa, Isabel de Francia, de 12 años, a un humillante segundo plano en favor de su amante hombre. Fue ese tipo quien organizó el evento, administró la regalia y vistió las joyas de la dote de Isabel. Docenas de espectadores ansiosos por sapear el chisme irrumpieron en el recinto, derribaron una pared, mataron de paso a un noble y obligaron a Eduardo a huir por la puerta trasera. Isabel saborearía la venganza años después al derrocar a su marido. Loba de Francia la apodaban. Ya como rey, Eduardo II sufrió la derrota decisiva en la batalla de Bannockburn. Inglaterra tuvo que acceder a un humillante tratado de paz que restableció la independencia escocesa, firmado por Bruce y ratificado por el Parlamento inglés. En vista de la resonante victoria ante el invasor abusivo, no es de extrañar que diera nombre a un superhéroe, el alter ego de Batman, por supuesto. El millonario Bruce Wayne y su joven pupilo Dick Grayson han sido llamados a la residencia Wayne, interrumpiendo su paseo vespertino en automóvil por un mensaje de auxilio urgente, aunque anónimo. Wallace, como ya vimos, murió derrotado, pero alcanzó aún más fama que su paisano gracias al poema épico que un juglar escribió un siglo y medio después y que Mel Gibson llevó a la pantalla. El foco, claro, no fue la rigurosidad histórica. ¿Es el juglar veraz? No lo sé. Sí sé que le habló a mi corazón y eso es lo que me importa, declaró el guionista, casualmente de apellido Wallace. Sí, bueno, pero no había para qué teñir de azul los rostros de los guerreros, propio de las luchas contra romanos 8 siglos antes. Los kilts, aquellas faldas icónicas, no aparecieron en Escocia sino hasta 4 siglos más tarde. El epíteto corazón valiente fue asignado a Bruce, no a Wallace. La cita más célebre Every man dies. No, every man really lives. Es de William Wallace, sí, un poeta estadounidense. La amada se llamaba Marion, pero para evitar confusiones con la chica de Robin Hood, el guionista optó por Murron, un nombre caledonio. Viendo todo esto, un historiador comentó que era como hacer una película sobre el Estados Unidos colonial con trajes de negocios del siglo XX, pero con las chaquetas gastadas. Cerca de 3.000 extras tomaron parte, 40 de ellos miembros del actual clan Wallace. Fantástico, salvo por la gorra de béisbol y el Ford blanco que circula detrás de la caballería en plena batalla de Stirling. La derrota contra Escocia pulverizó la popularidad de Eduardo II. Tanto que John Deidras, un joven funcionario de Oxford, se autoproclamó verdadero hijo de Eduardo I. Se parecía, dicen, aunque le faltaba una oreja. Su versión era que de bebé su cuidador se descuidó y lo mordió una cerda, y para evitar el castigo, intercambió al nene por el de un carretonero. Eso explicaba, según él, que el impostor disfrutara de actividades propias de aldeanos pobres, como cultivar y cavar zanjas. Le propuso a Eduardo luchar en combate singular por el trono. En lugar de aceptar, el rey lo sometió a juicio por sedición. Deidras confesó que había inventado todo y culpó a su gato, a quien describió como el diablo disfrazado.
Charlatán y Minino murieron ahorcados. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.